Le agradezco al profesor Milei por haberme invitado, al doctor Oso. Y bueno, la idea es verlo desde un punto de vista de un cardiólogo. Igual es un síndrome que intervenimos los cardiólogos, los nefrólogos y los clínicos, los internistas y los terapistas. Pero bueno, dar una visión, cuando me pidieron a mí, desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca aguda y crónica, que teníamos que ver con el tema de la función renal y la insuficiencia renal aguda y crónica. Y vamos a tratar de respetar los 30 minutos, cosa que no sea cansador y de tiempo para hacer preguntas o lo que consideren. Bueno, la definición ya supongo que la habrán repasado, pero en realidad es bidireccional. Yo acá lo tomé desde el punto de vista del cardiólogo. Es una insuficiencia cardíaca aguda, severa o crónica grave que deriva del deterioro de la función renal desde el punto de vista lo cardiológico. El síndrome cardiorrenal consiste en la asociación de insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. Más de un mecanismo interviene en la producción, como habrán visto, y yo voy a hablar de algunos más, y el manejo de estos pacientes es aún ciertamente confuso. Se ha ido aclarando en la última década, pero todavía hay algunas dificultades. Repasamos rápidamente algo de estadística desde el punto de vista cardiovascular. 33% de los pacientes con insuficiencia cardíaca presentan algún grado de insuficiencia renal crónica, medido como filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto y por 1,73 metros cuadrados de superficie corporal. Creatinina mayor, superando 1,5 y sobre todo superando 3, aumentan, ahora vamos a ver, drásticamente el riesgo cardiovascular. Y el registro ADR, que se refiere a pronóstico de la insuficiencia cardíaca, todas las tres variables de peor pronóstico son reflejo de la función renal. O sea, que el deterioro de la función renal empeora mucho el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Conclusiones: la insuficiencia renal es muy frecuente en la insuficiencia cardíaca congestiva. La presentación de insuficiencia renal aumenta considerablemente el riesgo de este grupo de pacientes de insuficiencia cardíaca a más de un 50%, y la mortalidad absoluta a 5 años de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal es de un 50%. Acá vemos como a medida que va cayendo el filtrado glomerular, 90, 60, va deteriorándose la supervivencia de estos pacientes medidos en el tiempo acá en días, pero bueno, se lo pueden tomar por años. Y esta es la clásica clasificación de Ronco hecha en el 2008, en el cual, bueno, trató de darle un poquito de orden porque había muchas definiciones, y lo que hizo Ronco fue una clasificación muy buena desde el punto de vista didáctico y fisiopatológico, con algunas discusiones desde el punto de vista clínico, pero yo creo que es útil, y que lo dividió en tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. La tipo 1 es la insuficiencia cardíaca aguda, que lleva al deterioro de la función renal. La tipo 2 es la insuficiencia cardíaca crónica, que lleva al deterioro de la función renal. La tipo 3 es la insuficiencia renal aguda, que lleva al deterioro de produce insuficiencia cardíaca también asociada, aguda. La tipo 4 es la insuficiencia renal crónica, que es la que más habló recién el doctor Oso, que tiene que ver con que lleva a una insuficiencia cardíaca por múltiples factores, crónica. Y la tipo 5 es la que está asociado secundario a otros síndromes, a enfermedades sistémicas, que afectan el corazón y los riñones. Por ejemplo, amiloidosis. Yo me voy a referir obviamente al tipo 1 y al tipo 2, que son los cardíacos que te llevan la función renal. Esto para que vean una idea, esto es muy esquemático, hecho por Ronco, lo hizo en el JAC de hace unos cuantos años, 2008, pero ven cómo el deterioro por cualquier motivo del corazón va llevando un deterioro de lo que sería el volumen minuto, ¿sí? O gasto cardíaco, está puesto acá, pero es lo mismo. Eso lleva a deterioro del flujo plasmático renal, caída de la presión, aumento de la presión venosa, junto con sustancias que se suelen usar en estos pacientes, ¿sí? Como pueden ser contrastes para estudiarlos, por ejemplo, si tiene una enfermedad coronaria aguda. Todos estos factores van a llevar una injuria sobre el riñón. Pero aparte de esto está la activación neurohormonal, ¿sí? En el cual interviene el BNP, también interviene el factor natriurético auricular, interviene en todo el tema del sistema angiotensina, aldosterona, y todo lleva a que
la insuficiencia aguda del corazón va a determinar, si es muy severa y sostenida, un deterioro del riñón también agudo, que hay algunos marcadores que después se pueden medir, como la cisteína C, ahora vamos a ver, o obviamente la creatinina. En cambio, en el tipo 2, lo que hay es una enfermedad crónica del corazón. Esta enfermedad crónica, como dijeron recién, sí, produce un progresivo deterioro del volumen minuto. Esto produce una caída inicial del flujo plasmático renal, que inicialmente está compensado, pero hay una serie de activaciones, aumento de la presión venosa, que aumenta también la presión en la cápsula de Bowman, o sea, en lo que es la fracción de filtración, aquí interactúa. Y bueno, se desencadenan una serie de mecanismos fisiopatológicos que en principio se hablaron y que van a llevar al deterioro, al insulto o el daño progresivo del riñón, y desencadena que una insuficiencia que inicialmente era cardíaca crónica, cuando se va haciendo muy severa, lleva a la insuficiencia renal crónica y una interactúa con la otra. Para que vean, en la insuficiencia cardíaca crónica existe activación, o sea, existe una reducción del flujo plasmático renal y hay un aumento de la presión venosa. Todo esto, junto con la insuficiencia cardíaca y bajo volumen minuto, lleva a la activación neurohormonal. Esto produce mayor reducción del flujo plasmático renal, mayor presión venosa, hipoxia tubular, daño, inflamación tubulo-intersticial, albuminuria. La albuminuria produce más activación neurohormonal. Las causas de insuficiencia cardíaca, como aterosclerosis, diabetes, hipertensión, anemia asociada, ya hablamos de la anemia, ahora vamos a hablar más, ya habló el doctor. Lleva también a la injuria glomerular, y todo esto va llevando a una progresiva disfunción del riñón. Ven cómo, partiendo de un deterioro del volumen minuto y la activación neurohormonal, se produce un círculo vicioso que va dañando cada vez más al riñón. Esta diapositiva creo que la mostró también el doctor, así que no me voy a referir mucho. Acuérdense, como siempre, que el filtrado glomerular depende del flujo plasmático renal y de la fracción de filtración, pero que interactúan muchos factores, inclusive algunas drogas que nosotros usamos, como los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que hay que tenerlos en cuenta para no deteriorar más la función, lo que sería el filtrado glomerular, o sea, la función renal. Vamos a repasar rápidamente, porque algo se habló, de la fisiopatología del síndrome cardiorrenal desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca aguda y crónica. Voy a ser breve en esto. En esto ya dijimos que interviene, aparte de la disminución del volumen minuto, fundamentalmente la activación neurohormonal. Cascada neurohormonal, sistema nervioso simpático, sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema arginina-vasopresina y la endotelina. También hay factores en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, como se dijo recién, como la depresión de volumen, que empeoran todos estos mecanismos fisiopatológicos, que empeoran la situación. Y aparte, ahora vamos a ver que en la insuficiencia cardíaca se produce una resistencia a los diuréticos a nivel renal, fundamentalmente a los diuréticos de ASA. Esto, bueno, es una diapositiva que rápidamente muestra todas las interacciones que existen entre el corazón, el sistema nervioso, el riñón, a través del mecanismo neurohormonal y cómo daña el glomérulo. Acá lo que ya se dijo, que la reducción de la fracción de eyección y caída del flujo plasmático, inicialmente no se afecta al filtrado glomerular porque se produce una vasoconstricción por el aumento de la arteriola eferente, por un aumento de la angiotensina 2. Pero a medida que va decreciendo más el volumen minuto y esto no alcanza, o agregamos bloqueantes de la angiotensina 2 o inhibidores de la ¿cómo se llama? Inhibidores de la ARA2 y bloqueante de ARA2, inhibidores de la angiotensina 2, va a provocar entonces una disminución de la filtración. Durante la insuficiencia cardíaca aguda, en una época se decía que era nada más que un estado prerrenal, o sea, que la depresión rápida de volumen producida por los diuréticos para compensar la insuficiencia cardíaca llevaba al deterioro de la función renal. Pero esto se vio que no era estrictamente así, porque existía precozmente una disminución del filtrado glomerular aún en periodos precoces en el cual el volumen no estaba depresionado. Por eso se vio que acá intervenían otros factores, aún los agudos, como figuraba acá. La adenosina tiene mucho que ver, produce vasoconstricción y aumento de la reabsorción de sodio, el tubo proximal y distal. Se produce un aumento del feedback tubulo-glomerular y básicamente los fármacos, como dijimos, que se usan muchas veces en pacientes con cuadros agudos, inclusive en determinadas patologías
se usa, que está contraindicado absolutamente o daña mucho, los contrastes iodados y los antiinflamatorios o algunos antibióticos son la causa que realmente, perdón, se me fue la diapositiva, son las causas que realmente llevan a deterioro en la insuficiencia cardíaca aguda y no realmente un estado renal como se pensaba antes. ¿Qué pasa con la resistencia a los diuréticos? En realidad existe. Los diuréticos de ASA tienen mayor resistencia, hay que usar mayores dosis y a veces hay que usar infusión endovenosa. Por varios motivos. Hay una absorción oral disminuida por hipoperfusión y edema de la pared intestinal, hay hipogluminemia, que aumenta el volumen de distribución de los diuréticos de ASA con disminución de la vibración renal, sobre todo cuando los pacientes están en insuficiencia cardíaca avanzada. Hay competencia con los ácidos grasos a nivel tubular. Hay reducción, dijimos, del flujo plasmático renal, con lo cual llegan menos al túbulo los diuréticos, pero aparte hay un fenómeno que se llama de rotura, porque lo que se produce cuando yo le doy durante mucho tiempo diuréticos de ASA, el túbulo se hiperplasia para aumentar la retención de sodio. Entonces la respuesta, que tendría que ser muy efectiva, tiende a disminuir. Vamos a decir rápidamente que en la insuficiencia cardíaca y insuficiencia renal, como se habló antes, hay un daño endotelial. Este daño endotelial no lo voy a hablar porque es, primero, que no me gusta mucho la diapositiva, yo la copié, pero reconozco que es un poco didáctica porque es muy chica, pero hay mecanismos locales que inducen a esta daño endotelial, mecanismos fibróticos, por sustancias que tienen que ver con el óxido nítrico, la dimetilarginina. Hay mecanismos sistémicos, ¿sí?, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y hay mecanismos que tienen que ver con la sobrecarga de presión, la rigidez arterial y la hipertensión, que llevan a la difusión del endotelio. Se habló ya algo de la anemia, por eso voy a pasarlo rápidamente. Disfunción renal, condiciona la difusión de la EPO, aumento de interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, malabsorción por edema intersticial y malnutrición, y ECA-SIERA2, dañan las células productoras de la EPO cuando se usan en forma muy prolongada, la hiperuricemia daña la EPO y los IECA son un potente estimulador de la eritropoyesis. Perdónenme, leí por apurarme, leí mal. Y la aspirina y la anticoagulación producen microsangrados. Todo esto lleva a un déficit de hierro y lleva a una insuficiencia, por déficit de EPO y por déficit de hierro, a una anemia progresiva del síndrome cardiorrenal. Dijimos que en el síndrome cardiorrenal no solamente hay un déficit absoluto de EPO, sino que también hay menor sensibilidad a la eritropoyetina en los receptores. Y hay receptores de la eritro, es muy sensible, perdóname esto, y la verdad que los receptores de la eritropoyetina están presentes en el corazón, en el riñón, en el sistema vascular, en la activación y actúan teniendo un efecto antiapoptótico, antiproliferante, antioxidante y antiinflamatorio. Por lo tanto, cuando hay menos EPO y hay menos sensibilidad, se aumenta el mecanismo apoptótico, inflamatorio, o sea que también es un mecanismo que interviene en favorecer la insuficiencia cardíaca y la anemia. Lo que sí está demostrado es que a medida, como dijeron recién, que aumenta la insuficiencia renal, aumenta la anemia y aumenta la insuficiencia cardíaca. La fisiopatología, ya se habló, intervienen todos los mecanismos que dijimos de déficit de absorción, pero también intervienen los mecanismos en el cual interviene la disminución de la eritropoyetina. Ahora que repasamos muy rápidamente, porque ya habló el doctor mucho tiempo, sobre la fisiopatología, nos vamos a concentrar un poquito más sobre la clínica y el tratamiento del paciente cardiorrenal. Así no nos pasamos demasiado del tiempo. Los factores de riesgo para desarrollar síndrome cardiorrenal ya se demostraron en el estudio SOL de 1999, o sea, qué factores en el paciente cardíaco predisponen a la aparición de insuficiencia renal. La edad avanzada, cuando hay disfunción sistólica y diastólica, cuando el paciente presenta hipotensión arterial, que es muy común en los pacientes que están más graves por mala función, niveles basales de creatinina altos cuando ya desarrolla la insuficiencia cardíaca, o sea, el paciente que ya es renal crónico y hace insuficiencia cardíaca, obviamente se interactúan entre sí. Los factores de riesgo clásicos cardiovasculares aumentan la posibilidad de tener un síndrome cardiorrenal, hipertensión y diabetes sobre todo. Los fármacos antiagregantes, el tratamiento diurético agresivo y los beta bloqueantes aumentan un poquito la posibilidad de insuficiencia renal. Y después cuidado con los constantes iodados.
Hay un score que usó Forman que es discutible, pero que bueno, es para tener una idea de qué está más predispuesto a desarrollar el síndrome. Obviamente, cuanto más alta la creatinina, cuanto más hipertenso, si tiene diabetes e insuficiencia cardíaca, más posibilidad de desarrollar insuficiencia renal en el paciente cardíaco. Es un promedio de 35% cuando tiene 3 puntos y cuando supera los 3 puntos llega casi al 50%. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son características definitorias de un síndrome cardiorrenal? Bueno, tiene que haber, el síndrome cardiorrenal es leve cuando hay insuficiencia cardíaca con un filtrado glomerular entre 30 y 60. Es moderada cuando hay insuficiencia cardíaca con un filtrado glomerular entre 15 y 30 y es severo cuando hay insuficiencia cardíaca con un filtrado glomerular menor a 15. En el caso de la insuficiencia cardíaca aguda, se considera que hay disfunción renal asociada cuando la creatinina basal supera un 25% o aumenta a más de 0,3 miligramos por decilitro dentro del inicio del tratamiento, ¿sí? La resistencia diurética está definida por que requiere más de 80 miligramos de furosemida, que esto es muy común en los pacientes con insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. En los severos esto no alcanza porque la nefrona restante es pobre y requiere dosis alta de furosemida, generalmente a 240, y obviamente los que están más graves requieren perfusión continua de furosemida, que voy a mostrar 2 diapositivas. También se puede usar la combinación de diurética teniendo cuidado con el tema del empeoramiento de la función renal, la hipercalcemia, la hipotensión. ¿Qué marcadores son útiles para diagnosticar el síndrome cardiorrenal? Ya lo dijo el doctor, pero lo repasamos. El NT-proBNP, ¿sí? Varía según los métodos, pero está claro que está aumentado cuando hay insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal en forma más marcada, porque es eliminado por el corazón insuficiente y eliminado por el riñón, que también está insuficiente. La troponina T es un marcador de injuria y la cistatina C es un marcador de filtrado glomerular. O sea, no se usa mucho acá en la Argentina, pero no sé, en algunos estudios y en algunos lugares más sofisticados, si uno tiene que tener una idea cómo viene la evolución del filtrado glomerular y no lo puede medir, pueden medir cistatina C y los niveles, por ejemplo, mayor a 4 se asocian con filtrados glomerulares muy bajos y los entre 2 y 4 se asocian con niveles moderados de deterioro del filtrado glomerular. ¿Cómo es el manejo terapéutico del síndrome cardiorrenal? En realidad es un gran reto, porque es optimizar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pero teniendo cuidado con la función renal. O sea, evaluar adecuadamente la historia clínica, identificar factores asociados como infecciones urinarias, infecciones respiratorias que empeoran el cuadro del paciente, agentes nefrotóxicos, nefropatía inducida por contraste, cuidado con las técnicas de imagen, hay que hacerlas para evaluar un poquito más, pero que no sean preferentemente constancias de contraste, y la biopsia renal en casos de duda. Por supuesto que realmente se usa muy poco, pero hay casos que lo justifican. Estrategia de la resistencia diurética es dosificar, igual la vamos a ver mejor, pero dosificar en forma escalonada. Se puede usar pasar furosemida a torasemida, acá ya no existe la torasemida, pero bueno, es una alternativa. Cambiar vía oral a vía endovenosa. El uso de infusión continua, que había mostrado una diapositiva, que anda un poquito mejor. Dijimos asociar tiacidas, acá son dosis un poco altas, estas, otros generalmente usamos menos dosis, ¿sí? Y la asociación de metolazona, acá también se sacó del país, pero de todas las tiacidas era la que menos jorobaba la función renal cuando uno la asociaba a la furosemida. Pero en la actualidad no existe más en Argentina. Todo esto es lo que usamos en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. Ahora vamos a ir repasando rápidamente, punto por punto, a ver qué puedo hacer para tratar de ayudar al paciente que tiene insuficiencia renal crónica para no empeorar, insuficiencia cardíaca crónica para no empeorar la función renal. Dijimos, el rol de los diuréticos mejoran los síntomas porque disminuyen el volumen y entonces quitan la disnea y quitan los edemas. Pero mejoran la bebida y aumentan las arritmias, no hay que olvidarse de eso, ¿sí? O sea que hay que usarlos en la medida adecuada para mejorar los síntomas, pero no olvidarse que no son drogas que mejoran la sobrevida y que tienen algunos efectos adversos. Ya dijimos que cuando el paciente está refractario, se puede usar la vía endovenosa, la infusión continua y eventualmente asociar otros diuréticos. Acá está el estudio, que es lo que le dije, lo repaso rapidito. Es un estudio que evaluó qué era mejor, si usar bolos o usar infusión. No hay una diferencia estadísticamente muy significativa, pero en realidad todos sabemos, y el estudio lo ha demostrado,
que se logra una mayor diuresis y un mejor perfil de seguridad, o sea, mejor tolerancia, cuando los diuréticos son administrados en infusión continua. Cuando peor es la función renal, preferentemente infusión continua y en dosis obviamente progresivamente altas a medida que la función renal se va deteriorando. No hay ningún riesgo siempre que lo hagamos con cuidado. Esto es lo que somos más grandes, lo hemos usado mucho, ahora se ha caído en descreimiento, pero todavía tiene algún rol pequeño, muy puntual, que es el uso de dopamina a dosis bajas, por el efecto dopaminérgico, asociación y aumento del flujo renal. En realidad, el efecto es pobre, puede servir en algunos casos especiales, sobre todo cuando está acompañado, digamos, de algún deterioro severo del volumen minuto. Esto siempre hay que asociarlo con otros inotrópicos. Puede tener algún efecto, disminuye la liberación de aldosterona y aumenta la excreción del sodio y la diuresis. Igual todos sabemos que es nada más que un coadyuvante al tratamiento. ¿Qué pasa con los IECA y los ARA2? En la insuficiencia cardíaca, el filtrado glomerular depende precisamente de la vasoconstricción, dijimos, eferente, dijimos antes por esa diapositiva que tenía el gráfico, que depende de la angiotensina 2. Por eso, si uno lo actúa en dosis muy altas y muy rápidas, puede deteriorar la función renal porque disminuye el filtrado glomerular. Por eso hay que usarlos, eso sí, si uno es cuidadoso, el deterioro del filtrado glomerular es reversible en la medida que uno reduce la dosis de IECA o lo suspende. No es que están contraindicados, pero se aconseja iniciar dosis baja, asociación con diuréticos de asa, monitorizando valores de creatinina y filtrado glomerular. Obviamente, todos sabemos que con un filtrado menor a 30 o 3 de creatinina están contraindicados, pero relativamente, pero hay que tener cuidado en el uso. No, yo generalmente los uso, pero hay que tener mucho cuidado. Obviamente, si está en diálisis, nadie discute que el paciente se puede utilizar. ¿Qué pasa con la insuficiencia cardíaca y el síndrome cardiorrenal? En el cuadro, el rol del nesiritide, que es un bloqueante del efecto de la hormona natriurética, ¿sí? En realidad se ha visto que aumenta la diuresis, o sea, aumenta la cantidad de hormona, digamos, de factor natriurético auricular porque inhibe la destrucción. Perdón, dije mal el concepto. Al inhibir la enzima que destruye al factor natriurético auricular, que en realidad se destruye muy rápidamente, aumentaría el efecto y produce vasodilatación y produce aumento de la diuresis. Y en realidad pasa esto, baja la presión cuando uno lo infunde, aumenta el índice cardíaco, mejora el estatus biológico, pero no se ha demostrado que mejore la mortalidad. Ninguno de los factores, digamos, de los predictores duros de mortalidad cardíaca, renal, hospitalización, mejoraron con el uso de nesiretide, por eso en la actualidad y por el costo no se utiliza. ¿Qué pasa con lo que hablamos antes, la arginina vasopresina? Porque hay receptores de arginina, de vasopresina, perdón, en varios lugares, ¿sí? Está en los vasos sanguíneos, en el miocardio, ¿sí? Y producen vasoconstricción, efecto inotrópico y mitogénico, y a nivel renal producen en el túbulo producen una retención de agua, pero no producen eliminación de sodio, ¿sí? A altas dosis son vasodilatadoras renales. Entonces, aumentan los que serían los vasculares. Si uno infunde vasopresina, tiene un aumento de la precarga y vasoconstricción, pero un aumento ligero del inotropismo. Retención de agua, aumento de la precarga y ligera liberación de adrenocorticotrofina. Por todo esto que está acá, en realidad, si uno deja liberado al aumento de arginina vasopresina, se produce vasoconstricción, retención de agua con disminución de, digamos, edema de tipo dilucional. Eso lleva a aumento de más estimulación de receptores, pero más sobrecarga cardíaca. Se produce aumento de la poscarga, aumento de la precarga, isquemia, estrés de la pared y deteriora más el ventrículo izquierdo. O sea que los antagonistas de los receptores de arginina vasopresina, en principio, es interesante su uso para disminuir el riesgo. Ya lo dijimos. El tolvaptan es un antagonista del receptor de la vasopresina 2. Y ha sido evaluado la insuficiencia cardíaca descompensada tanto en pacientes internados y luego del alta hospitalaria. ¿Se acuerdan que los B2 están más que nada a nivel renal?
y vascular, no tanto a nivel cardíaco. Disminuyen la congestión, los síntomas y no aumentan la secreción de sodio como serían los diuréticos. O sea que es una droga que en principio parece interesante, pero los estudios que se han hecho demostró descenso del peso corporal en la terapia con tolvaptan y el estudio Everest, que es posterior a este que le dije yo, que es el ACTIV, y bueno, insuficiencia cardíaca, y en realidad todos han mostrado disminución significativa del peso, pero no han mostrado variación de la mortalidad. O sea, es una droga útil, pareciera, para sacar a un paciente muy sintomático, muy costosa, muy difícil de conseguir, pero no mejoraría la mortalidad usada a largo plazo. Ya se habló algo de la aldosterona, el mecanismo profibrótico, remodelado vascular, remodelado cardíaco, aumento de la pérdida de sodio y potasio, retención de sodio, de potasio y magnesio, retención de sodio, arritmias ventriculares. Ya sabemos estudios reales que mejoró el uso de antialdosterónicos como la espironolactona, la mejoría de la sobrevida, y el EFESUS, que también demostró posinfarto una reducción del riesgo relativo de un 13% aproximadamente. O sea que los bloqueantes de la aldosterona son muy útiles en la insuficiencia cardíaca. Hay que usarlos con cuidado cuando hay insuficiencia renal. No están contraindicados, pero sobre todo el mayor riesgo es la hiperpotasemia y el deterioro de la función renal. También es lo mismo que con la angiotensina 2, se pueden usar con cuidado y en dosis baja. Es más, se pueden usar dosis de 12,5 miligramos, que normalmente en la clínica lo usamos poco. Los que somos más viejos clínicos, todos los han vivido, usábamos 100, 200, 300 miligramos. Ahora las dosis que se usan son de 12,5 a 50, excepto en los casos de edema, que es otro tema. Entonces, ¿qué rol juegan los beta bloqueantes en el síndrome renal? Su efecto en pacientes con insuficiencia renal es aún incierto, pero producen, obviamente, una disminución de la mortalidad en la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? O sea que, y si tiene insuficiencia renal, no la empeoran, aunque técnicamente disminuye el flujo plasmático renal, pero usados como mejoran la función cardíaca, si uno ve un paciente con insuficiencia cardíaca más insuficiencia renal y usa los beta bloqueantes que va a usar la insuficiencia cardíaca, la mejoría del corazón hace que se balancee y entonces no se deteriora la función cardiorrenal con el uso de beta bloqueantes. ¿Está claro? ¿Qué pasa con los hipolipemiantes? Y bueno, como es un factor de riesgo que empeora mucho el riñón y empeora mucho el corazón, si bien son drogas de primera línea, su uso es muy útil para tratar de evitar, tanto en cardíacos como en renales, la progresión de la enfermedad de base, o sea, la aterosclerosis asociada a todos esos pacientes. Y se pueden usar en principio sin problema. Ya el doctor habló de la utilidad de la hemofiltración. Yo acá tenía el estudio más viejo, después está el estudio que dijo el doctor, pero los dos mostraron lo mismo, que mejoran, pierden rápidamente el peso, ahí lo tienen, ¿ven? Pierden rápidamente el peso, pero no mejoran para nada la sobrevida. O sea que solamente servirían como un salvataje en un paciente que está muy... usamos básicamente generalmente la diálisis y la filtración por diálisis, ¿no? Pero para sacarlo del cuadro agudo y nada más. Nuevas terapéuticas. Suero salino hipertónico más furosemida. Efecto osmótico agudo, hay que tener cuidado, por supuesto, porque lo podemos llevar al paciente al edema agudo de pulmón, ¿sí? Aumento del flujo renal, reduce el fenómeno de Broken fenómeno, o sea, la resistencia a la furosemida, inhibe el sistema renina, angiotensina, aldosterona y la vasopresina algo. Esto se usa, hay que tener mucho cuidado, muy controlado, en una unidad cerrada y con control estricto de las presiones. Es una alternativa en el paciente que se comporta como muy refractario. Obviamente no lo hemos usado cuando hay hiponatremia extrema, pero con mucho cuidado. Y la antagonista de la vasopresina, ya dijimos que es tolvaptan, el Everest no ha demostrado diferencias, y el conivaptan hay un estudio advanced, pero muestra exactamente lo mismo que el tolvaptan. Y antagonista de los receptores de la adenosina, que vienen acá, en realidad son muy interesantes porque producirían vasoconstricción de la arteriola. La adenosina produce vasoconstricción de la arteriola aferente, disminuye el flujo renal y el filtrado glomerular y aumenta la resorción del sodio del túbulo proximal, ¿sí? Y está elevada en los pacientes con insuficiencia cardíaca, o sea que podrían mejorar la función renal, los antagonistas de la adenosina. Pero hasta ahora hay dos experimentales que, si bien también han mostrado una mejoría del filtrado glomerular, hasta ahora están experimentales y no han mostrado
una verdadera utilidad digamos, no han permitido mejorar la función renal pese a su uso. O sea, que todavía está en una etapa de discusión el uso de los bloqueantes de la adenosina. Acá está el reto para el internista, que somos todos nosotros, por lo menos los que trabajamos en las cátedras, o sea, me refiero con pacientes internados. La insuficiencia cardíaca, ¿ven? ¿Qué fármacos, para qué combinación, qué dosis, qué antiagregante siempre, antiagregante no, diurético, dopamina, ultrafiltración, nuevas terapias? ¿Qué hago con la anemia? Algo se habló. El dar hierro seguro. Sepan que yo lo digo ahora, pero en el último Congreso Europeo de Cardiología se habló mucho sobre, hace rato, pero ahora se hizo más hincapié al uso de hierro en la insuficiencia cardíaca crónica avanzada, porque se demostró, así que como el aporte de hierro mejora la anemia relacionada con la insuficiencia renal, también es muy útil para mejorar la anemia y las consecuencias de la anemia de la insuficiencia cardíaca. La eritropoyetina es una alternativa, hay que manejarse con cuidado, ¿sí? Porque sabemos que también el aumento excesivo del hematoquito produce hiperglucosidad, hay que tener cuidado, y tiene aparte efectos deleterios propios de la eritropoyetina. Bueno, ya hablamos es un círculo vicioso todo esto. Por eso es un reto para el internista. Estamos terminando ya. Derivación precoz. Conclusión, ¿qué hay que hacer con un paciente que tiene un síndrome cardíaco y deterioro de la función renal? Derivación precoz si estoy en un lugar que no puedo, digamos que estoy solo. O sea, tratar de actuar en equipo. Estratificar el riesgo. Ajustar el seguimiento de la insuficiencia renal y la insuficiencia cardíaca. Trabajo interdisciplinario, cardiólogos clínicos. Ver qué pacientes tienen más riesgo para ser más cuidadosos. Prevención secundaria. Protocolos conjuntos. Y tratar de que todo esto nos lleve a una reducción progresiva de los pacientes cardiorrenales. Fundamentalmente evitar la iatrogenia. Y esto creo que es lo más importante, igual que el doctor, por eso me voy a tener 2 segundos más, aunque estoy justo en la media hora. El manejo se basa en la individualización del tratamiento, el seguimiento próximo y la integración entre niveles asistenciales, la atención especializada, cardiólogos y nefrólogos y primaria, algo que nuestro actual sistema sanitario no nos facilita siempre. Los pacientes que tienen insuficiencia, esto es muy importante y tengo que pelear con los clínicos todos los días. Eso que los clínicos de mi hospital tengo que reconocer que son muy buenos, pero cuesta mucho que hagan balance negativo orinando. Todos quieren hacer balance negativo restringiendo. Y eso para el cardiorrenal es nefasto, ¿sí? Entonces acá les pongo. Con creatinina mayor a 1,5, el balance negativo se debe hacer con un volumen urinario, intentarlo por lo menos, mayor a 100 mililitros hora. O sea, diuréticos en dosis altas y aporte adecuado de líquidos para que el balance negativo sea lento y progresivo. Hacer balance de 300 a 500 seguros, que no deterioren la función renal, y no restringir, que orinen 700, claro, y que cada vez en realidad el paciente mejora de la insuficiencia cardíaca, pero empeorará la función renal. Se debe evitar el uso de nefrotóxicos y especialmente antiinflamatorios. Y es de fundamental, si no tienen sentido, sobre todo, ¿no? Es de fundamental importancia estimar la función renal de los pacientes cardiópatas para ajustar la dosis de determinados fármacos y favorecer la nefroprotección. Traté de respetar el tiempo para que sea más llevadera la situación. Pasamos a tomar un café. Sí, después de ahí. No dijiste nada del paradigma.